empezar a hablar sobre el código ADN Prosperidad. Entonces, las experiencias o cómo nosotros llegamos ya a transmitir o compartir el código ADN Prosperidad. Este libro nace de estar acompañando a un grupo de personas. Se abre un campo que se llama Código ADN Prosperidad, el nombre de este libro. Y las experiencias durante los 21 días fueron muy grandes testimonios y experiencias, sobre todo porque vamos trabajando diversos temas. Me gustaría compartirles los temas que nosotros trabajamos durante esos 21 días. ¿Y por qué 21 días? 21 días se requieren para que nuestro cerebro empiece a recabear. 21 días se requiere para empezar a reparar todos los cortes circuitos o los bioshocks que haya en nuestro sistema de redes neuronales y se ingrese esa nueva información. Entonces es un proceso. De hecho, si ustedes han ido o son terapeutas o profesionales de la salud, han observado que a veces repetimos ciertas cosas, eventos o circunstancias que nosotros hace un tiempo las vivimos o tuvimos ciertas experiencias de vida y las volvemos a repetir. Entonces observamos que con qué frecuencia se están repitiendo esos eventos y puede ser que con mayor intensidad. Entonces, el programa de 21 días trabajamos desde el origen, trabajamos temas como el sistema familiar, el sistema ancestral, la cuestión del dinero. Hay una transformación en la manera de ver el dinero, el amor, las relaciones con el entorno, el trabajo, los negocios. A veces son tabús hablar del dinero, del amor, de la sexualidad. También hay un día de la sexualidad, o hablar de los temas de los negocios. Entonces, todas esas sistemas de creencias que tenemos acerca del dinero, los negocios, pues empiezan a tornar o a ingresarse esa nueva información que va como a desintegrar esa vieja información o ese sistema de creencias. Entonces, como no se pueden borrar o eliminar los sistemas de creencias, se requieren a veces ciertas tecnologías para que empiecen a hacer ese acto de recabeado a nivel de redes neuronales. Entonces, lograr ese equilibrio para quienes estamos buscando el equilibrio físico, mental y emocional, lograr pues nuestras metas, nuestros proyectos, lograr ese equilibrio en la pareja, en la familia. Entonces, todo es como un engrane. Si a veces no estamos bien o no estamos en ese equilibrio pleno, pues se va a ver manifestado en todo lo que es nuestro trabajo, si nos dedicamos a las ventas, en nuestras ventas, en nuestros negocios, en las relaciones con el entorno, la familia, la pareja. Entonces, nosotros ingresar a aperturarnos, sobre todo aperturarnos a vivir otra experiencia en la cual esté contenido, estamos contenidos por un campo, un sistema, que se pueda trabajar e ingresar esa información. Se trabaja con la manifestación cuántica, en el sentido de que si sabemos o no, el día a día es contenido, los que les vayan llevando, contiene códigos QR, en donde si a lo mejor no tenemos el hábito de leer, podemos escanear el código QR y nos va a llevar al audio. Podemos escuchar los audios y tan solo se requieren unos minutos al día. El hecho de que nosotros podamos escuchar el audio, y si a veces no tenemos ese hábito de poder escuchar el audio, no tenemos el tiempo, podemos, si se nos olvida un día o 2 días o 3, le continuamos, terminamos el programa y de ahí nos damos un espacio de tiempo para volverlo a comenzar. Es decir, lo que nosotros trabajemos en una primera vez, 2, 3 veces con el código, con este programa, con este código ADN Prosperidad, va a ir trabajando diferentes cosas que se vayan requiriendo en ese momento. Por si nosotros estamos teniendo circunstancias o eventos que quizás no sepamos por qué se dan, o eventos o circunstancias
que parece que van bien y al final no se dan como se planean o no se dan el tiempo, hay retrasos, procrastinación, otros elementos que van apareciendo. Entonces, poder entender todo esto, a veces se requiere de un poco más de apertura, entendimiento para lograr integrar o observar las respuestas que estamos teniendo. Todo lo que cada uno requiere está ahí, pero a veces poder observar lo que está ahí se requiere de ese proceso de contención. Cuando hablamos de proceso de contención es saber que estamos contenidos por algo más grande como es los campos y los sistemas. Entonces este sistema es un programa que te va a llevar de la mano y que vas a tener los resultados de manera intrínseca, como así lo hemos ya trabajado anteriormente y las experiencias de las personas. Entonces, hablar de los juicios y las expectativas simplemente se va a ir trabajando sobre la marcha. Y hay cosas que quizás a veces no entendemos, pero en las experiencias de vida del día a día vamos a encontrar esas respuestas. Cuando nosotros estamos trabajando con el ADN, con nuestro ADN, es una supercomputadora donde está alojada toda la información de todas nuestras realidades, de todos los momentos, circunstancias, todo está alojado ahí, y poder acceder a nuestro código genético, nuestro ADN, vamos a estar en esa cercanía o en esa relación estrecha en donde nos aperturamos para conocernos, para integrar esa nueva información. Entonces esa nueva información viene acompañado con frecuencias, es decir, no nos vamos a esforzar porque las cosas tengan que ser de una manera o de otra, o lograr ciertos objetivos cuando ya son o ya están. Entonces son las frecuencias Tesla, de Nikola Tesla, que vamos trabajando en el día a día. Se ingresa lo que es la conexión neuronal, se va a formar o viene de la manifestación cuántica que se trabaja con las frecuencias de Nikola Tesla, lo que es el 3, 6 y 9. Vamos a estar trabajando en el día a día y lo que es las frecuencias neuroacásico por las palabras condar y sion, que van a recablear nuestros hemisferios derecho e izquierdo, y viene también lo que es los actos del observador, que son nuevas frecuencias, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que podamos entender cómo funcionan esas frecuencias en contacto con nuestro cerebro y cómo llegamos a materializar, porque podemos estar en contacto. La clave está en llevar a cabo en este plano, digamos, materializando el conocimiento y realmente materializar nuestros proyectos de vida, que se vean materializados en esa salud, en el bienestar, en los negocios, en las empresas, en el equilibrio, en el dinero, en el amor. Entonces vamos a empezar a trabajar con estas frecuencias, y esas frecuencias lo que va a hacer es empezar a recambiar, regular los neurotransmisores, y vamos a ver cómo las palabras condar, visión, las palabras que terminan con dar, visión, tienen un efecto neuronal. Entonces lo vamos a hacer un ejercicio enseguida, y las frecuencias neuroacásicas, decíamos, son estas palabras y los actos del observador que se van marcando en el campo, y empezamos a trabajar con la manifestación. Si no sabemos manifestar o pedir las cosas, se les va dando una guía, o les damos una guía de cómo empezar a manifestar. Es decir, no se requiere, quizás nos hemos imaginado que poder materializar o manifestar esa vida que queremos, lo vamos a hacer de una manera con mucha facilidad en contención de todas esas frecuencias, y además lo que vamos a tener es que vamos a empezar a trabajar diversos temas. Son 21 temas los que se van a trabajar aquí, y otra de las cosas que viene, decíamos, acompañado de todo lo que se va requiriendo, es decir, el audio, la conexión neuronal, que es un texto, y al final viene también lo que es
la integración del programa de 21 días y esta integración de 21 días, lo que vamos a hacer esta convención de este mismo programa va a hacer que estos objetivos se vayan materializando. Me gustaría entonces leer 3 testimonios que vienen en el libro. El libro tiene, incluso pueden ingresar las personas que se están conectando. Aquí está el código QR de la información del libro que ya está disponible en Amazon. Y como voy a leer 3 testimonios, dice, para mí fue abrir el panorama, abrir mi mente con una mayor flexibilidad, comprensión y amorosidad a la historia de vida de cada persona, una mayor amplitud en el pensamiento, con una mayor conciencia. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Este comentario nos lo da Rosa Espíritu Santo. Dice, otro comentario, muchas gracias Ana por las sesiones, fue muy divertido este viaje de 21 días en expansión, exploré desde la curiosidad diversas cosas que me sucedieron y observarme me ayudó a soltar emociones que a momentos parecían intensas y cambiarlas. Gratitud por este proceso de vida, y esto nos comparte Cristian Sosa. Y el tercer comentario dice, definitivamente estos 21 días han sido de mucho aprendizaje, un antes y un después. Claramente para mí, continuamos en este proceso, nos brinda Lucrecia Matos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para empezar a conectar con el código ADN Prosperidad, que todos en algún momento hemos estado conectados o tenemos esta conexión con nuestra prosperidad. Hablar de la prosperidad es hablar de absolutamente todo lo que integra. Es decir, a veces pensamos que la prosperidad es solamente la riqueza, el dinero como posesión material o acumulación. Entonces, esto es aún más grande porque la prosperidad es todo, incluye o es todo lo que ven nuestros ojos, lo tangible y no intangible. Entonces va a empezar a transformarse nuestra manera de ver porque separamos mucho lo bueno y lo malo. Entonces nuestro cerebro va a empezar a asociar más que disasociar, a integrar más que separar. Y entonces cada palabra tiene una conexión, es decir, las palabras tienen un efecto neuronal y va a empezar a ser como el combustible natural para recablear nuestro cerebro. Y vamos a hacer un ejercicio quienes nos están viendo y quienes estamos aquí. El ejercicio vamos a tomar del programa de 21 días. Vamos a ver al grupo que se está uniendo en las redes sociales. Tenemos una tabla que es la integración del programa, quienes logran observar. Entonces, esta tabla vamos a ver qué es el tema y que ahora vamos a trabajar. Cruce de sistemas, que es el día 10. El cruce de sistemas son, en otras palabras, le llamamos tráfico neuronal. Nosotros hemos estado en el tráfico. Ustedes saben qué es el tráfico. Entonces, imagínense todas nuestras neuronas teniendo un tráfico neuronal debido a esa contracción neuronal o a ese corte circuito BioShock. Y entonces hay niveles de contracción neuronal y a medida que haya más ojitos fundidos en una línea, en una línea de sistema de redes, pues más en detrimento de la salud física, mental, emocional, vamos a estar. Entonces, ¿cómo saber de este proceso? Nosotros hemos desde 2017 trabajado con toda esta información y tenemos otros libros en donde ustedes, a medida que vayan avanzando con los programas, este es como una carga o un bus, una supercarga de combustible neuronal para nuestro cerebro. ¿Sí? Esto es una supercarga que lo que estamos nosotros teniendo. Ya.
y les vamos a mostrar vamos a hablar sobre este tema de neuronas primero, en donde hablamos sobre los cortes circuitos en el cerebro. Y entonces, estos cortes circuitos que se dan y que a medida que se vayan acumulando esos bioshocks, pues se va a representar ya sea en síntomas, patologías, de alguna manera se va a estar representando. Entonces, la falta de combustible neuronal es un factor muy importante hoy día que nos va a definir si estamos en salud o en enfermedad o las cosas no se están dando, decíamos, ya retraso, procrastinación, las cosas no se van en tiempo, o sea, enfermedad, proyectos de trabajo, proyectos familiares. Entonces, lo que hace este programa, lo que observábamos ya a nivel de campos, de sistemas, de grupos de personas, que es una carga, es una supercarga de combustible neuronal. Mencionábamos que este combustible es como los carros no van a avanzar si no le ponemos gasolina. Incluso si queremos llevar al carro a que se repare, lo llevamos al taller, pero para ir al taller requiere gasolina. Entonces igual es nuestro cerebro, requiere esa carga de combustible para que pueda por lo menos llegar al taller y de ahí se hagan todas las reparaciones. Son 4 etapas que nosotros hemos desarrollado en el modelo de este sistema cuántico que estamos trabajando. Y en el modelo son abastecimiento de combustible neuronal como primera etapa, de ahí viene reparación, de ahí viene mantenimiento y de ahí instalación del sistema y mantenimiento como la última etapa. Entonces, este programa de Código ADN Prosperidad va a abarcar como abastecedor de combustible neuronal o de gasolina para nuestras neuronas, para nuestras células neuronas, y haga todo ese proceso, lo que requiere para pasar a la etapa 2 y así. Y entonces cada uno de los materiales que nosotros vamos compartiendo forman parte de algunas de las etapas. Entonces, estas etapas, ya sea que nos marquen la etapa del combustible neuronal, vamos a estar trabajando en este momento, sería el Código de la Prosperidad, pero si queremos seguir avanzando para llegar a la cuarta etapa, es posible llegar a la cuarta etapa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para empezar a conectar con esas palabras bondad y conción. Quienes se están conectando, estamos trabajando con estas palabras que van a hacer un efecto neuronal. Y me gustaría entonces, cuando nosotros hablamos de palabras, permítame. Las palabras bondad y conción. Entonces, esas palabras bondad y conción, me gustaría preguntarles a ustedes, vamos en este momento a conectar, dado todo lo que estamos viviendo es parte de, y me gustaría entonces preguntarles qué palabras en este momento llegan con palabras que terminan con dar. ¿Alguna palabra que se les ocurra? Bondad, sanidad, caridad, edad, amistad, bondad, solidaridad, prosperidad, soledad. Y vamos. Aunque en nuestro cerebro van a llegar palabras bondad como infidelidad, mortandad, y todo eso es parte de, luego vamos a disasociar o quitar o eliminar. ¿Seguimos? Felicidad. Amorosidad. Cordialidad. Hospitalidad. Castidad.
sinceridad, honestidad, veracidad, adversidad, velocidad, maravillosidad, intimidad, infinidad. Y entonces vamos reconectando todos los días, vamos leyendo el periódico, las redes sociales, cuando vamos en la calle, en la oficina, en la casa, en una película, todo eso, y tu cerebro va a empezar a captar esas palabras porque están haciendo, ya está conectando y está haciendo un efecto neuronal. Entonces sí unimos las palabras con dar y visión. Entonces, ya algo más, alguna otra palabra que venga con dar. Bondad, integridad, Capacidad. Infelicidad, capacidad, integridad, entonces, esto es contar, terminamos y el proceso mental. Vamos con sion. ¿Qué palabras con sion que terminan con sion? Acción, imaginación, atención, comprensión, bendición, intención, contracción, expansión, cooperación, convención, coalición, condición, contención, conversación, capacitación, canalización, renovación, transformación, sanación, recalibración, bendición, programación, estructuración, resurrección. Lo vas observando, vamos inhalando, vas inhalando y observando cómo esas palabras a simple vista van a empezar y van a empezar a hacer una conexión, dar visión, dar para el hemisferio derecho y visión para el hemisferio izquierdo. Entonces vamos a ir trabajando en el programa estas palabras en conexión con códigos como son las frecuencias de Tesla, el 3, 6 y 9. Entonces, es decir, de las frecuencias de Tesla, del 3, 6, 9 se va expandiendo, es decir, el 3, si lo llevamos a la N, podemos decir 3, 30, 300, 3000, 30,000, ¿de ahí qué sigue? 300,000, ¿de ahí? 3 millones, 30 millones, 300 millones, 3,000 millones. Entonces, si van a observar, nuestro cerebro va a ir conectando con esos números, pero no nos vamos a esforzar por tratar de integrar toda la línea o todo el 3 a la doceava. Entonces, nuestro cerebro va a ir integrando diríamos, esos lapsos, esos periodos de esas frecuencias, porque todos esos son frecuencias de números, entonces va a ser contenido en el día a día. Entonces, el 3, vamos con el 6. 6, 60, 600, 6,000, 60,000, 600,000, 6 millones, 60 millones, 600 millones. Y así vamos. Y de ahí nos vamos al 9. De hecho, hay un código acá, vienen figuras como en forma de códigos.
de todas estas frecuencias Tesla, se las vamos a mostrar. Viene en la serie Fibonacci. ¿Conocen la serie Fibonacci? La que está en toda la naturaleza y que también es una serie de frecuencias. Entonces, cuando hablamos de influencia o ejercer influencia en el entorno, es lograr ese equilibrio, es conectar desde el corazón en esa imagen, esa serie de Fibonacci, y se conecta con las frecuencias de Tesla y a un lado las palabras de dar visión y los actos del observador. Entonces, todo este proceso es lo que se hace en el programa de 21 días, pero lo vamos a ir trabajando día a día hasta llegar al proceso de integración. Pero si terminamos los 21 días y todavía quizás falta un poco más de entendimiento, podemos terminarlo, dejar un espacio de tiempo y volver a comenzar el programa. Los actos del observador son esas frecuencias. Si podemos decir que el primer acto es lo que mencionamos aquí, y se los vamos a leer. El primer acto integra el estrés o el cuerpo físico. El segundo acto integra el estrés o el cuerpo emocional, que sería la parte de los intestinos. El tercer acto integra el estrés o el cuerpo mental racional, la mente. El cuarto acto integra el equilibrio, corazón, cerebro e intestinos, coxis. Y hasta este libro estamos trabajando con la integración del quinto acto, que es el equilibrio del corazón o la coherencia del corazón, cerebro, intestinos, coxis y el corazón cristal de la madre tierra, Gaia, que para nosotros en este libro que es el quinto acto. Entonces, nos estamos preparando, como decíamos, esta carga de combustible que se requiere o que apareció en los sistemas, es porque los cerebros ya estamos listos o requerimos esta carga de combustible para poder resetear, como la computadora que le entra un virus o cruza el sistema, digamos, el tráfico neuronal, a la computadora pues hay que formatearla, poner una nueva actualización de todos los sistemas, el antivirus, y eso es lo que ocurre también con nuestro cerebro, requiere todo ese proceso. Y para todo ese proceso, decíamos que viene el proceso del modelo de las 4 etapas, con todas estas frecuencias, y lo que vamos a estar también trabajando en el día a día son esas palabras y empezar a manifestar, empezar a transformar nuestro lenguaje de luz, empezar a transformar la manera en que nosotros hablamos o pedimos. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer una intención o petición? Y no está mal hacer nuestras intenciones y peticiones. Nuestras intenciones y peticiones, por ejemplo, alguien de ustedes o todos traen alguna intención o petición o algo que quieran lograr. ¿Cómo estamos? Si traen una intención o petición. ¿Sí? Entonces lo vamos a emitir desde nuestro corazón pensamiento y cómo vamos a empezar a trabajar nuestra manifestación en presente, en positivo, afirmativo y en la forma de sellar. ¿Cómo sellamos? A medida que vamos a ir trabajando los 21 días con todas estas frecuencias, estas nuevas palabras, la acción, actos del observador. Los actos del observador se van marcando en el campo porque son frecuencias cerebrales. Entonces, los audios que ustedes van a escuchar se van marcando las palabras, todo eso que estamos mencionando se va indicando, se va hablando de manera verbal y ustedes lo están escuchando y está empezando a sacar información. Cuando nosotros estamos ya trabajando, decíamos, la manifestación, nosotros escribimos de manera verbal, tenemos también como un buzón de intenciones y peticiones para escribir. Es importante que quienes quizás no tengamos ese hábito de escribir nuestras intenciones y peticiones lo hagamos, ya que puede hacer un efecto neuronal y si le agregamos las palabras con la visión y las frecuencias, pues es ingresar una nueva información. Y entonces decíamos, ¿cómo manifiesto?
Es decir, de todo lo que nosotros pensamos, conectemos, la sugerencia es escribirlo. De hecho, en el libro trae partes, es un libro, un cuaderno de trabajo, porque pues vas a poder escribir ahí. De hecho, el tamaño hace que puedas ver las imágenes, las letras, y puedas escribir lo que cada día tú estás desarrollando, teniendo, conectando. Entonces, la sugerencia es empezar a conectar con esas palabras. La tarea sería personal, es empezar a observar esas palabras que estamos conectando en el entorno, escribir esas palabras clave, independientemente si terminan con tal visión, y si no terminan con tal visión, podemos transformar ese lenguaje a las palabras que son con tal visión. Y si nos encontramos con palabras, decíamos, que quizás podemos considerar como malas o quizás no tan buenas, como mortandad, infelicidad, infidelidad, entonces lo que va a hacer, ¿por qué están apareciendo esas palabras? Porque corresponden también a las palabras con terminación tal. Entonces el cerebro, cuando empieza este proceso de recableado, va a dejar de ver lo bueno y lo malo, va a dejar de ver la separación donde no la hay, y va a dejar de sentir miedo, temor, confusión. Es parte de la contracción neuronal, y va a empezar a crear nuevas conexiones neuronales, que eso es lo que va a empezar es como el combustible, diríamos, para que empiece el proceso de reparación, instalación de un nuevo sistema cuántico en nuestro cerebro, y ahí venga el mantenimiento. Decíamos, el mantenimiento se lo podemos dar con el mismo programa, o tenemos otras formas de poder trabajar esas 4 etapas con el sistema neuroacásico y otras que estamos trabajando. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o algo que deseen comentar o compartir? ¿Es el cerebro, el hemisferio derecho? ¿Da? Así es. El hemisferio derecho, las palabras con da, y el hemisferio izquierdo, las palabras con sion. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Con qué estás conectando? ¿Alguna pregunta o algo que hasta aquí estés? ¿Por qué esas palabras? ¿O hay algunas otras también? Lo que pasa es que esas palabras, da significa luz, y si lo vemos desde el área del cerebro, es como unir el cielo con la tierra, dar lo que es el cielo y el sion, el anclaje de la tierra. Entonces la unión de dar y sion, hemisferio derecho y izquierdo, va a ser esa unidad, esa unión. Y entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos sintiendo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ¿cómo nosotros empezamos a conectar con algo? Si pensamos en algo, en un objeto, persona, lugar, evento o circunstancia, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a conectar en este momento. ¿Qué es conectar? Es pensar, y vamos a conectar con la energía del objeto. Vas a elegir un objeto, persona, ciudad, evento, circunstancia, y lo vas a conectar en este momento, ¿sí? Evento, circunstancia, persona, ciudad, todo tiene campo, y esos campos pertenecen a sistemas. Todo tiene energía, tiene una información alojada ahí. Vamos a conectar en este momento con esa persona, o contigo mismo, u otra persona, evento, circunstancia, objeto, evento, circunstancia, situación, y lo conectamos ahora. Vamos a empezar a conectar con esa energía que tiene su contenedor, ya sea ustedes mismos, la persona, el lugar, el evento, la circunstancia. Lo observamos, lo sentimos, y vamos a ingresar en la información de dar y sion. ¿Están listos? ¿Ya conectaste con ese evento, circunstancia, persona? ¿Ya? ¿Todos? Sí. Ok. Vamos, ¿ya están todos por allá? Vamos a conectar.
Damos 3 segundos más. Y vamos a empezar entonces a ingresarle la nueva información de la visión. Y si vienen algunas palabras a su vez, las vamos repitiendo, ¿sí? Entonces, comenzamos. Amorosidad, armoniosidad, bondad, prosperidad, sanidad, felicidad, bendición, reciprocidad, agresividad, generosidad, comunicación, partición, Solo de dar. Lo que llegue en este momento, lo dejamos en participación, acción, contracción, celebración, expansión, gratificación, comunicación, justificación, ampliación, ya estamos con palabras función, armonización, admiración, felicitación, reconexión, equivocación, recapacitación, reconciliación, reiteración, reconexión, restauración, resurrección, admiración, corrección, traición, tradición, excepción, materialización, cristalización, fecundación, adquisición, capacidad, remuneración, curación. Si logran observar, empezamos con dar y conectamos enseguida la función. Y estamos ya anclando las palabras función y vamos a cerrar. Vamos al cierre. ¿Hay algo más que quieran decir, mencionar, escribir? Entonces dejamos ahí, se cierra, ahí se cerró. Entonces, ese evento, personas, circunstancia o lo que conectaron, ya se ingresamos las palabras bondad y función. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a estar haciendo y trabajando en aparte de nuestros 21 días en la vida diaria. Y eso mismo lo vamos a estar trabajando con los actos del observador, que es la tecnología del sistema de Huacachi. Vamos a hacer otro ejercicio con esto de los actos del observador. Bien, ¿cómo estamos hasta aquí? O sea, este ejercicio que acabamos de hacer es uno de los ejercicios que viene en el libro y que te lleva a que tengas prosperidad en plenitud en todos los días. Cuando tú piensas en un evento, persona, situación y le agregas verbalmente las palabras bondad y función, es cuando empieza a haber ese cambio cerebral neuronal. ¿Es eso? Así es. Sí, así es. ¿Algo más? ¿Cómo nos sentimos? ¿Pesados, ligeros? La cabeza pesada. Bien, entonces vamos a cerrar con el diario del observador. ¿Algo más? ¿Cómo van sintiendo? Bueno, entonces cerramos los actos del observador. Quizás, aunque no conozcamos, no tenemos que conocer esas frecuencias, simplemente las marcamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acto 1, primer acto, podemos decir, ya sea con números, primero o 1, o acto 1, o primer acto, que es lo que viene en el libro. Cualquiera de las formas como lo llames, es así. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos
vamos a ir mencionando y vamos a ir a otro evento, circunstancia, persona. Con esto vamos a cerrar. Si te resuena trabajar contigo mismo, misma, con esa persona, evento, circunstancia, con lo que trabajamos en el primer ejercicio, lo podemos hacer para cerrar. O bien, si te resuena algo más, lo vamos a conectar ahora. ¿Está bien? Perdón, ¿puede ser el mismo evento? Sí. La misma persona, evento o circunstancia, o tú misma, tú mismo, para hacer este cierre. Vamos a cerrar con los actos del observador, ¿les parece? Bien, entonces damos 3 segundos para conectar, quienes nos están viendo y estamos aquí, 3 segundos. Bien, entonces a ese evento, persona, circunstancia, ciudad, va a ingresarse la nueva información, que son los actos del observador. Entonces, acto 1, primer acto, 1. Acto 2, segundo acto, 2. 2. 2. Tercer acto, acto 3, 3. 3. Acto 4, cuarto acto, 4. 4. 4. Vamos observando, respirando. Y vamos hacia la parte final. Acto 5, quinto acto. 5. 5. 5. Y vamos cerrando, observando. Vamos a dejar reposar unos minutitos hasta que culmine al 100%. Eso es. 3 segundos más. Estamos culminando los actos del observador en el evento, circunstancia, ciudad, persona. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con así ya es, así ya es, así ya es. Gracias, gracias, gracias. Y poco a poco vas a ir abriendo tus ojos. Nos vamos a ir observando en el aquí y en el ahora. Así ya es. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias por abrir tu corazón, por estar aquí, por darse y compartir. Gracias, gracias. Gracias. Estamos culminando. Gracias a todos. Algo que alguien desee comentar o compartir, preguntar, ¿cómo se siente? ¿Llegó algo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos vamos? Curiosidad. Curiosidad. Vamos a dejar que se asiente todo el trabajo que de esta manera se está permitiendo. Y pues es un placer poder compartirles todo esto. Ya sobre la marcha, sí. Entonces yo escaneo ese código QR en que voy a el código QR es de todos los libros, bueno, es el libro del código área de prosperidad que ya está en Amazon. Y para que los que deseen llevárselo a casa el día de hoy tienen un valor promocional, que son los libros que tenemos aquí. Entonces, te lo llevas con valor promocional y además vamos a estar en constante, quienes deseen anotarse
vamos a ver un grupo y vamos a estar compartiéndoles todas las frecuencias para darle seguimiento. Y cuando dices códigos, o sea, son un conjunto de números, así como tipo Grabovoi o esos, o sea, Sí. ese concepto. Un código como tal podría ser, vamos a ver qué es un código, es una imagen visual. Un código es una imagen. Una imagen, entonces, de códigos. Pues aquí tenemos algunos códigos que vienen acá. Sobre todo el que les mostraba hace un rato, donde viene la actividad. Y tan solo también verlo, observarlo, tiene un efecto neuronal. Entonces, este podría ser un código que viene con frecuencias en el sentido que están en hertz, las frecuencias de 6/9 son las frecuencias en hertz, y las frecuencias cerebrales, que serían los actos del observador. Entonces, todo esto son códigos y frecuencias que nuestro cerebro, de hecho, todos los elementos, el agua, la tierra, todos son frecuencias, todo tiene frecuencias, y también todo lo que observamos son códigos también. Entonces, nuestro cerebro lo va a empezar a integrar. ¿No recibiste esos códigos o cuando hablas de nosotros? Bien, lo que pasa es que de todo el proceso desde 2017 que venimos trabajando con el sistema cuántico neurológico, se han desprendido o han nacido estos campos que son parte de sistemas, porque hemos estado trabajando con neuronas de dinero. Este es otro campo. Con neuronas de dinero, a ver qué le código a la prosperidad. Ahí viene otro que se llama ventas, vender con propósito, es un ADN de las ventas, entonces tiene mucho material debido a que, digamos, como parte de sistemas, hay pues campos que están haciendo y los que estamos compartiendo ahora. Por ejemplo, el nuevo libro ya tiene la sexta frecuencia hasta aquí, en este libro. En el neuroclásico el gran observador hablamos de actos de frecuencias, fue hasta neuronas de dinero donde tiene los actos del observador, y continuamos ahí en código de prosperidad y el próximo que va a salir. Podemos empezar a ¿por qué están haciendo, por qué están apareciendo estas frecuencias? Su cerebro ya está listo para poderlas integrar. Gracias. ¿Nos podemos tomar una foto todos? Sí. Para culminar. Gracias. Abrazos y saludos a todos. Abrazos y saludos. Voy a hablar a mi